Una enfermera viuda y sus hijos salvaron a un vaquero millonario, sin saber que eso cambiaría sus vidas. Agradecimientos especiales a Marta de Chile y Marina de México. No olviden suscribirse al canal y comentar desde donde lo están viendo para aparecer en el próximo video. En una tierra forjada por el viento y la soledad, donde la esperanza se mide en estaciones y la supervivencia es una oración diaria, una sola noche de tormenta puede cambiarlo todo. Esta no es simplemente la historia de una viuda y sus hijos luchando contra la adversidad. Es el relato crudo y visceral de cómo un extraño moribundo, arrastrado por la tempestad hasta una puerta desesperada, se convierte en el catalizador de una guerra silenciosa por la tierra, el poder y el alma. Es un viaje al corazón de la resiliencia humana, donde el amor florece en el terreno más árido y las cicatrices del pasado se convierten en el mapa hacia un futuro incierto, demostrando que a veces, para construir un hogar, primero hay que defenderlo con fuego. La propuesta de Javier Mendoza cayó sobre la humilde cabaña como un trueno inesperado, sacudiendo los cimientos del orgullo de Elena Valera. Él no ofrecía caridad, sino una alianza estratégica, una visión que trascendía la mera supervivencia. Veía en ella no a la viuda desamparada que el resto del valle susurraba, sino a la doctora Valera, una profesional cuya pericia veterinaria era la pieza clave que faltaba en su propio imperio ganadero. La idea de que su conocimiento, ese tesoro enterrado bajo capas de duelo y pobreza, fuera considerado un activo valioso, era a la vez un bálsamo y un desafío. Era una oportunidad para reclamar la identidad que creía perdida para siempre, con la muerte de su esposo, David. Dentro de Elena, una batalla se libraba con la furia de la tormenta que trajo a Javier. Su instinto inicial era rechazarlo, proteger la autonomía que tanto le había costado mantener, aunque fuera una autonomía de miseria. Sin embargo, al mirar los rostros de sus hijos, Mateo y Lucas, vio el reflejo de su dilema. En los ojos de Mateo, de 12 años, leyó la carga de una adultez prematura, un anhelo silencioso por seguridad. En la mirada curiosa de Lucas, de 8, vio una inteligencia inquieta que merecía más que reparar vallas rotas. Su orgullo no podía ser el ancla que los mantuviera hundidos. La responsabilidad como madre era una fuerza más poderosa que cualquier terquedad personal. Javier, un hombre acostumbrado a leer a las personas con la misma agudeza con que leía el mercado de ganado, percibió su conflicto interno. No presionó, simplemente esperó, permitiendo que la lógica de su oferta se asentara. Su plan no era solo sobre un nuevo establo o más cabezas de ganado, era sobre la creación de un legado. Habló de genética, de salud del rebaño, de prácticas sostenibles que fortalecerían no solo su rancho, sino que podrían influir en todo el Valle del Fresno. Le estaba ofreciendo a Elena no solo un salvavidas, sino el timón de un barco que él estaba dispuesto a construir con ella, una embarcación destinada a navegar hacia la prosperidad. Finalmente, Elena se irguió, y el aire en la habitación pareció cambiar. La mujer frágil y agotada desapareció, reemplazada por la profesional decidida que había sido. «Acepto», dijo, su voz firme y clara, desprovista de cualquier atisbo de súplica. «Pero bajo mis términos, seré su socia, no su empleada. Tendré autoridad total sobre la salud y el bienestar de cada animal en esta propiedad. Mis diagnósticos y protocolos serán ley». Javier Mendoza sonrió, una sonrisa de profundo respeto que iluminó su rostro cansado. «No esperaría menos, doctora». Ese pacto, sellado sin tinta ni papel, fue el verdadero cimiento de todo lo que vendría después, una promesa de respeto mutuo más fuerte que cualquier contrato. Aquella misma noche, la vieja mesa de pino, testigo de incontables comidas frugales y lágrimas silenciosas, se transformó en el epicentro de un nuevo mundo. A la luz de una lámpara de 1900 queroseno, los planos de un futuro audaz comenzaron a tomar forma. Elena, con un lápiz en la mano, no solo dibujaba un establo, diseñaba una fortaleza de salud animal, con bahías de cuarentena, sistemas de ventilación y una clínica anexa. Javier aportaba su visión estratégica, calculando la logística y los recursos. Mateo y Lucas
atraídos por la energía palpable del cambio, observaban en silencio, sintiendo por primera vez que el horizonte de sus vidas se expandía más allá de la lucha diaria por la supervivencia. Con el deshielo de la primavera, el rancho se despertó con el eco de los martillos. Las carretas financiadas por Javier llegaban cargadas de madera y suministros, pero era la figura de Elena la que dominaba el paisaje de la reconstrucción. De pie entre los obreros, con los planos en la mano, su autoridad era tranquila pero innegable. Corregía ángulos, insistía en la calidad de los materiales y explicaba con paciencia la lógica detrás de cada detalle de su diseño. El suelo, inclinado para un drenaje eficiente, la orientación de las ventanas para maximizar la luz solar y la ventilación cruzada. No estaba supervisando una construcción, estaba dando vida a su santuario profesional, un lugar donde la ciencia y el cuidado reinarían. La transformación del Rancho Valera no pasó desapercibida en el Valle del Fresno. Los susurros viajaban con el viento, desde el emporio del pueblo hasta las iglesias dominicales. Al principio, la narrativa era simple. El rico ranchero, Mendoza, en un acto de nobleza, ayudando a la pobre viuda. Sin embargo, a medida que los trabajadores regresaban al pueblo con historias de la doctora Valera y sus exigentes especificaciones, la percepción comenzó a cambiar. La curiosidad se tiñó de respeto. Elena no era un objeto de piedad, sino una fuerza a tener en cuenta, una profesional reclamando su lugar en un mundo de hombres, respaldada por el capital de uno de los más poderosos. Mientras Elena orquestaba la creación del nuevo corazón del Simemotsetemom rancho, Javier se dedicaba a sanar la tierra y las almas de sus hijos. Tomó a Mateo bajo su ala, no con condescendencia, sino como un mentor. Juntos, recorrieron los límites de la propiedad, reemplazando las viejas vallas podridas. Javier le enseñó a tensar el alambre, a clavar los postes con precisión, y en el proceso, le enseñó sobre la importancia de los límites, la responsabilidad y el orgullo del trabajo bien hecho. Mateo, que había caminado encorvado por el peso de las preocupaciones, comenzó a erguirse, su mirada reflejando una nueva confianza, la de un joven que aprendía a ser el guardián de su hogar. Con Lucas, el enfoque de Javier era diferente. Reconoció en el niño una mente inquieta y analítica, una fascinación por cómo funcionaban las cosas. En lugar de darle tareas repetitivas, lo involucró en el proyecto más complejo, la instalación de una nueva bomba de agua accionada por viento. Desmontaron las piezas sobre una lona, y Javier dejó que Lucas liderara el reensamblaje, escuchando con genuino interés las explicaciones del niño sobre engranajes y palancas. Al hacerlo, no solo aseguró el suministro de agua para el futuro rebaño, sino que validó la inteligencia de Lucas, haciéndole sentir una parte esencial e innovadora del renacimiento del rancho. Su don no era solo reparar, sino mejorar. Una tarde, con el sol poniéndose y pintando el cielo de tonos anaranjados, Elena y Javier se detuvieron en la colina que dominaba la propiedad. El esqueleto del nuevo establo, una estructura imponente y lógica, se recortaba contra la luz crepuscular. El silencio entre ellos no era incómodo, sino que estaba lleno de un entendimiento compartido. David siempre soñó con algo así, susurró Elena, más para sí misma que para él. Javier asintió lentamente. Él soñaba con un refugio, respondió con voz grave. Tú estás construyendo un bastión. Hay una diferencia. En esa simple frase, Elena sintió el peso del reconocimiento a su visión, una validación que iba más allá de lo profesional y tocaba algo mucho más personal y profundo. Los días de trabajo físico eran agotadores, pero las noches tejían un tipo diferente de construcción. La familia improvisada se reunía alrededor de la chimenea. Javier, con su voz profunda, contaba historias del viejo oeste, relatos de peligros y resiliencia que mantenían a los niños cautivados. Elena, a su vez, desempolvó sus viejos textos de veterinaria. Les leía sobre la anatomía de los caballos o el comportamiento de los rebaños, traduciendo la ciencia compleja en lecciones fascinantes. La cabaña, que durante tanto tiempo había sido un santuario de duelo, se estaba convirtiendo en un aula, un hogar vibrante donde el conocimiento y la experiencia se entrelazaban, creando un tapiz familiar único.
A medida que el establo se acercaba a su finalización, también lo hacía la clínica de Elena. Era un espacio modesto pero impecable, con estanterías para sus medicinas, una mesa de examen sólida y una luz excelente. Organizar sus instrumentos y frascos fue un ritual casi sagrado para ella. Cada pinza pulida, cada botella etiquetada, era un pedazo de sí misma que volvía a su lugar. Un día, una vecina llegó con una yegua que sufría un parto complicado. Elena trabajó durante horas con una calma y habilidad que dejaron a la mujer asombrada. Al salvar tanto a la madre como al potrillo, no solo ganó un cliente agradecido, sino que envió un mensaje claro al valle. La doctora Valera estaba de vuelta. Finalmente, el Sintojim, día en que se colocó la última viga del techo del establo, se sintió como una victoria monumental. Era más que un edificio. Era un símbolo tangible de su alianza, una promesa de futuro hecha de madera y acero. Esa noche, nadie habló del pasado doloroso ni del futuro incierto. Simplemente, compartieron una cena más abundante de lo habitual, escuchando el sonido del viento que ya no parecía una amenaza, sino una melodía que acompañaba el ritmo constante de los martillos de sus corazones, que por fin comenzaban a latir en un compás de esperanza y posibilidad. La siguiente fase de su empresa los llevó más allá de los límites del valle, a los mercados de ganado de renombre, donde se decidía el destino de las grandes explotaciones. Para los rancheros curtidos que se congregaban allí, la presencia de Elena junto a Javier Mendoza era una anomalía. Estaban acostumbrados a negociar entre hombres, en un lenguaje de gestos bruscos y cifras murmuradas. Sin embargo, Javier ignoraba las miradas de reojo y escuchaba atentamente a Elena. Mientras él evaluaba el valor de mercado y el linaje de un semental, ella examinaba la línea de la espalda, la claridad de los ojos y la cadencia de la marcha, buscando los signos sutiles de vitalidad o debilidad congénita que solo un ojo entrenado podía detectar. Su colaboración era una danza de pragmatismo y ciencia. Javier negociaba con una astucia implacable, pero basaba su oferta final en el veredicto silencioso de Elena. Más de una vez, ella negó con la cabeza ante un animal que parecía impecable para todos los demás, y Javier se retiró de la puja sin dudarlo. Esta confianza ciega en su juicio profesional desconcertaba a sus competidores y fortalecía el vínculo entre ellos. No eran jefe y asesora, eran dos mitades de una misma estrategia, una fuerza conjunta que seleccionaba no solo animales, sino el futuro genético del Rancho del Alba, como habían comenzado a llamar a su tierra en privado. El regreso al valle con el primer lote de ganado fue un acontecimiento triunfal. Los Hereford de pura raza, con su pelaje rojizo brillante, y los robustos caballos Morgan representaban una inversión masiva y una declaración de intenciones. Mateo y Lucas observaban con asombro cómo la tierra, antes casi vacía, se llenaba de vida y movimiento. Bajo la tutela de Javier, aprendieron a guiar al rebaño hacia los nuevos pastos, a moverse con la calma necesaria para no estresar a los animales. Era una lección práctica de manejo ganadero que los libros no podían enseñar, y ambos muchachos la absorbieron con una mezcla de emoción y seriedad. Pero fue Elena quien tomó el control una vez que los animales estuvieron dentro de las nuevas vallas. Antes de que cualquier animal pisara el pasto principal, cada uno fue conducido a las bahías de cuarentena que ella había diseñado. Allí, implementó su protocolo con una eficiencia metódica que impresionó a los pocos vaqueros experimentados que Javier había contratado. Cada cabeza de ganado fue examinada, vacunada contra las enfermedades locales y catalogada en un libro de registro detallado. Anotaba el peso, la dentición y cualquier observación relevante. Estaba creando una base de datos de salud, una práctica revolucionaria en una época en que la mayoría de los rancheros confiaban en la suerte y en remedios caseros. El verdadero desafío a su autoridad llegó con el otoño, cuando una tos seca y febril comenzó a diezmar los terneros de un rancho vecino, propiedad de un hombre llamado Jedediah, un ranchero de la vieja escuela, escéptico y orgulloso. Cuando Javier sugirió que pidiera la opinión de Elena, Jedediah se mofó. ¿Una doctora? Mis abuelos lidiaron con peores plagas sin necesidad de libros ni de faldas en el establo.
Se aferró a sus métodos tradicionales, viendo cómo sus pérdidas aumentaban día a día, su orgullo tan inflexible como la tierra helada bajo sus pies, negándose a aceptar que el mundo estaba cambiando. La noticia de la plaga se extendió, y con ella un velo de miedo. Elena, al escuchar los síntomas, sospechó de una neumonía bacteriana, altamente contagiosa y fatal si no se trataba rápidamente. Sintiendo que no era solo una cuestión de un vecino testarudo, sino una amenaza para todo el valle, preparó un tratamiento basado en los últimos avances que había estudiado. No esperó a ser llamada. Una mañana, cargó su maletín y, acompañada por un Javier silencioso, pero solidario, cabalgó hasta la propiedad de Jededía, una visita no solicitada que podría ser recibida como una intromisión o como una salvación. Al principio, Jededía la recibió con hostilidad, pero la visión de otro de sus terneros, agonizando, rompió su resistencia. Con un gruñido de derrota, la dejó pasar. Elena trabajó con una concentración feroz, administrando inyecciones y dando instrucciones claras sobre el aislamiento de los enfermos y la desinfección de los corrales. Durante 3 días, apenas durmió, monitoreando a los animales. Poco a poco, la fiebre cedió y la tos disminuyó. Salvó a la mayoría del rebaño de Jedediah. El hombre, humillado pero inmensamente agradecido, le ofreció una paga que ella rechazó. Considérelo una consulta de buena vecindad, dijo ella. La historia de cómo la doctora de Mendoza había domado la plaga que desconcertaba a los rancheros más experimentados se convirtió en leyenda. Su acto no solo le ganó el respeto a regañadientes de los más escépticos, sino que consolidó al Rancho del Alba como un centro de excelencia. Los vecinos comenzaron a buscar su consejo, no solo para emergencias, sino para mejorar sus propias prácticas. Elena Valera ya no era la viuda a la que ayudaban, era la experta a la que acudían, la guardiana de la salud del valle, y su alianza con Javier se había transformado en el motor del progreso. Con el rancho prosperando y la reputación de Elena consolidada, una engañosa sensación de paz se instaló en el Valle del Fresno. La vida encontró un ritmo armonioso, mañanas de trabajo duro, tardes de lecciones para los niños y noches de tranquila camaradería. El Rancho del Alba se estaba convirtiendo en todo lo que habían soñado, un lugar donde el trabajo inteligente y la colaboración daban frutos visibles. Sin embargo, Javier Mendoza, un hombre cuya fortuna se había construido tanto en la anticipación como en la acción, sentía una inquietud persistente, una corriente subterránea de tensión que le impedía disfrutar plenamente de la calma, como el silencio que precede a una tormenta violenta. Las primeras señales fueron sutiles, casi imperceptibles. Una sección de la valla norte apareció cortada, no rota por el clima o un animal, sino seccionada con la limpieza de unas cizallas. Unos días después, uno de los manantiales secundarios de los que dependían para el pastoreo de verano apareció contaminado con aceite, haciéndolo inutilizable. Para un observador casual, podrían parecer actos de vandalismo aleatorio o mala suerte, pero para Javier eran mensajes. Reconoció la firma de su antiguo socio y ahora, enemigo acérrimo, Ricardo Montero, una guerra de desgaste, diseñada para erosionar la moral y los recursos poco a poco, una táctica de depredador. En la soledad de sus pensamientos, Javier repasaba una y otra vez la historia de su ruptura con Montero. Habían sido socios en los primeros días, construyendo un imperio desde la nada, pero sus visiones divergían fundamentalmente. Javier creía en construir una comunidad, en fortalecer el valle a través de la cooperación, creyendo que una marea alta levanta todos los barcos. Montero, en cambio, solo creía en el poder absoluto. Su filosofía era simple y brutal. Para que él pudiera subir, otros tenían que caer. Quería un monopolio, control sobre la tierra, el agua y los hombres. La sociedad se disolvió con amargura, y Montero nunca le perdonó a Javier que se negara a ser su vasallo. Esa enemistad latente ahora había encontrado un nuevo foco: el éxito del Rancho del Alba. El florecimiento de la empresa de Javier con Elena era una afrenta, directa al control que Montero ansiaba ejercer. No se trataba solo de la competencia económica, era personal.
Cada animal sano, cada metro de valla nueva, cada señal de prosperidad en la tierra de Elena, era un desafío a la autoridad de Montero. Javier sabía que su rival no se detendría con pequeños actos de sabotaje. Estaba probando sus defensas, midiendo su reacción, preparándose para un golpe más decisivo que buscara no solo dañar, sino aniquilar por completo su proyecto. La confirmación de sus peores temores llegó una tarde, traída por un jinete de uno de sus puestos de avanzada. Era una carta, escrita en un papel elegante, con una caligrafía impecable, que contrastaba con la brutalidad de su contenido. No era una amenaza abierta, sino una sugerencia venenosa. He oído hablar de su encantador arreglo doméstico, escribía Montero. Una familia instantánea y un rebaño prometedor. Sería una verdadera lástima que una chispa inesperada en una noche seca pusiera en peligro una inversión tan sentimental. La amenaza velada contra Elena y los niños hizo que la sangre de Javier hirviera con una furia fría y controlada. El juego había cambiado. Esa noche reunió a Elena y le mostró la carta. Ella la leyó sin pestañear, aunque Javier pudo ver cómo sus nudillos se volvían blancos al sujetar el papel. El miedo era una presencia gélida en la habitación, pero la reacción de Elena no fue de pánico, sino de una resolución de acero. Miró a Javier directamente a los ojos y dijo con una voz que no admitía réplica: «No trajiste el peligro a nuestra puerta, Javier. El peligro ya estaba en este valle. Tú nos diste las herramientas y la fuerza para enfrentarlo. No nos esconderemos». Su declaración no fue solo de apoyo, fue una toma de posesión de la lucha como propia. A partir de ese día, una nueva urgencia impregnó la rutina del rancho. Las preparaciones ya no eran solo para el invierno, sino para la guerra. Javier, utilizando su experiencia militar, comenzó a trazar un plan de defensa. No se trataba solo de armas, sino de estrategia. Establecieron puntos de vigilancia, rutas de evacuación hacia el establo fortificado y señales de alarma. Involucraron a los vaqueros de confianza, creando una red de comunicación silenciosa. La atmósfera estaba cargada de tensión, pero también de un propósito unificador. Ya no eran solo socios de negocios, eran camaradas preparándose para una batalla por su hogar. Lo más difícil para Javier fue involucrar a Mateo y a Lucas, pero Elena insistió en que la ignorancia no los protegería. A los muchachos se les asignaron roles específicos y vitales. Mateo, con su naturaleza observadora, se convirtió en el responsable de vigilar los accesos del norte. Lucas, con su mente analítica, fue encargado de mantener los sistemas de agua listos, no solo para el ganado, sino como una posible línea de defensa contra el fuego. Al darles responsabilidad, no solo los preparaban para el peligro, sino que les infundían un sentido de control sobre su propio destino, transformando su miedo en una determinación vigilante. La ofensiva de Montero no llegó con el estruendo de un ejército, sino con el sigiloso crepitar del fuego en la oscuridad. Una noche sin luna, el olor acre a heno quemado despertó a Javier. Desde la ventana, una visión infernal. Una línea de fuego anaranjada avanzaba implacablemente por el campo de trigo seco del sur, una táctica diseñada para obligarlos a salir de la casa y caer en una emboscada. ¡Al establo! ¡Ahora!, gritó Javier. No hubo pánico. Cada miembro de la familia, incluidos los vaqueros que dormían en el barracón, se movió con la precisión de un plan ensayado hasta el agotamiento, una coreografía de supervivencia en medio del caos. El nuevo establo, diseñado por Elena para la salud, se convirtió en una fortaleza. Sus muros gruesos y su techo de metal ofrecían una protección formidable, mientras los hombres de Montero, figuras sombrías a caballo, comenzaban a rodear la propiedad, disparando para intimidar. Se encontraron con una resistencia inesperada. Desde las ventanas estratégicamente ubicadas, los defensores del rancho respondían el fuego, no de forma desesperada, sino con una disciplina que desconcertó a los atacantes. Esperaban encontrar a una familia aterrorizada, pero en su lugar hallaron un bastión bien organizado, una colmena decidida a proteger a su reina y su futuro. En el corazón de la defensa, Elena se movía con una calma sobrenatural. Mientras las balas silbaban afuera, ella había establecido una enfermería improvisada en una de las bahías.
Su enfoque no estaba en el combate, sino en sus consecuencias. Cuando uno de los vaqueros fue alcanzado por una esquirla en el brazo, ella lo atendió con una eficiencia clínica, limpiando y vendando la herida bajo la luz parpadeante de las linternas. Su presencia era un ancla de serenidad en medio de la violencia, un recordatorio de que la lucha no era solo por destruir, sino, sobre todo, por preservar la vida a cualquier costo. El momento crítico llegó cuando Javier, coordinando la defensa desde una tronera, se movió bruscamente para evitar un disparo y sintió un dolor agudo en el costado, donde su vieja herida, la que lo había llevado a la puerta de Elena, se había reabierto por el esfuerzo. Se desplomó de rodillas, el rostro pálido por el dolor y la pérdida de sangre. Elena corrió a su lado, ignorando el peligro. Con manos firmes, presionó la herida, su mente de doctora evaluando la gravedad, mientras su corazón de mujer se encogía de terror. Por un instante, el líder de la defensa había caído, y la balanza de la batalla pareció inclinarse peligrosamente. Fue en ese instante de vacilación que las voces de los niños cortaron la tensión. «El fuego se acerca a la casa», gritó Mateo desde su puesto de vigía. La desesperación amenazó con instalarse, pero entonces Lucas, con una voz sorprendentemente firme, exclamó: «La bomba de agua, el sistema de riego. Podemos inundar el campo norte para crear un cortafuegos». La idea era genial. Mientras Elena contenía la hemorragia de Javier, él le dio a Lucas una orden jadeante. El niño, sin dudarlo, corrió hacia la palanca del sistema que también conocía y la activó. Un torrente de agua brotó en la oscuridad, creando una barrera que detuvo el avance de las llamas. Mientras tanto, Mateo no se limitaba a observar. Con una agudeza visual asombrosa, identificaba las posiciones de los jinetes de Montero, que ahora se concentraban en el flanco oeste, y transmitía la información en susurros urgentes. Sus informes permitieron a los defensores anticipar los movimientos del enemigo y optimizar su munición. Los hijos de Elena no eran meras víctimas escondidas. Se habían convertido en piezas tácticas clave, el ingeniero y el estratega, demostrando que la valentía no tenía edad. Su coraje, nacido del amor por su hogar, se convirtió en un arma tan potente como cualquier rifle en el establo. Justo cuando sus municiones comenzaban a escasear y el asedio se intensificaba, un nuevo sonido retumbó en la noche: el estruendo de docenas de cascos acercándose a galope tendido desde el este. Por un momento, pensaron que eran refuerzos de Montero, pero entonces un grito familiar resonó en el aire. Eran los vaqueros del rancho principal de Javier, el WH, alertados por un mensajero que él había enviado al primer signo de problemas. Más de 20 hombres leales, armados y decididos, cayeron sobre el flanco de los atacantes como una avalancha, convirtiendo a los cazadores en presas. La batalla se convirtió en una desbandada. Superados en número y estrategia, los hombres de Montero se dispersaron en la oscuridad, dejando atrás el olor a pólvora y el campo carbonizado. El silencio que siguió fue más atronador que cualquier disparo. Dentro del establo, el aire estaba cargado de agotamiento, alivio y el olor metálico de la sangre. Al amanecer, cuando la primera luz tiñó el cielo de gris, abrieron las puertas. El rancho estaba herido, marcado por el fuego y la violencia, pero seguía en pie. Y ellos, la familia del Rancho del Alba, habían sobrevivido, no como individuos, sino como una unidad inquebrantable forjada en la noche más oscura. La luz del día reveló la extensión de la devastación. El campo de trigo era una alfombra negra y humeante, y las cercas estaban destrozadas. Sin embargo, la casa y el establo, los corazones del rancho, permanecían intactos, desafiantes. La noticia del ataque y de la valiente defensa del rancho, del Alba, se extendió por el valle como el propio fuego. Con las pruebas presentadas por Javier y el testimonio de sus hombres, las autoridades finalmente actuaron. Ricardo Montero fue arrestado, y aunque su poder y su riqueza prometían una larga batalla legal, por ahora su reinado de terror había sido contenido. La comunidad, que una vez susurró sobre Elena y Javier, ahora hablaba de ellos con admiración. Liderados por Jededía, el vecino que Elena había ayudado,
los rancheros del valle, llegaron en una corriente constante, no con curiosidad, sino con herramientas y provisiones. Ayudaron a limpiar los escombros, a reparar las vallas y a replantar los campos. Este apoyo espontáneo fue una medicina para el alma del rancho, una demostración de que la visión de Javier de una comunidad unida no era una utopía, sino una realidad que ellos mismos habían ayudado a forjar a través de su propia resiliencia y generosidad. La recuperación de Javier fue lenta. La herida en su costado era profunda y la fiebre lo debilitó durante días. Elena no se apartó de su lado, cuidándolo con una mezcla de pericia clínica y una ternura que ya no intentaba ocultar. En esas largas horas de vigilia, en el silencio de la convalecencia, las barreras finales entre ellos se disolvieron. No necesitaban palabras grandilocuentes. Sus manos se buscaban en la quietud y sus miradas comunicaban un universo de emociones, gratitud, respeto y un amor profundo y sereno, templado por el peligro compartido y la certeza de que habían encontrado en el otro a su ancla en el mundo. Los niños también procesaron el trauma a su manera. Lucas pasaba horas dibujando diagramas de sistemas de defensa mejorados, canalizando su miedo en innovación. Mateo, por su parte, se volvió aún más protector de su familia, patrullando la propiedad con una seriedad que lo hacía parecer mayor. Ambos entendían que la seguridad no era algo que se daba por sentado, sino algo por lo que se luchaba. La noche de la tormenta de fuego los había despojado de su inocencia, pero a cambio les había otorgado una madurez y una comprensión de la vida que pocos adultos llegan a alcanzar. Un día, mientras Javier, ya más fuerte, estaba sentado en el porche observando a los muchachos reparar una sección de la valla, una certeza se apoderó de él. Había llegado a ese rancho como un hombre que huía de su pasado, un hombre que creía haber perdido la capacidad de construir un hogar. Pero esa familia, esa mujer indomable y esos niños, valientes, le habían enseñado que un hogar no es un lugar que se encuentra, sino uno que se construye y se defiende. Su vida en el Double H, con toda su riqueza, de repente le pareció vacía en comparación con la plenitud que sentía en ese porche. Más tarde, mientras el sol se ponía, se acercó a Elena. Ella estaba en el corral, revisando a una de las yeguas. No había un anillo en su mano, ni un discurso preparado en sus labios. Simplemente se paró a su lado, y el mundo pareció reducirse a ese espacio entre ellos. Elena, dijo, su voz ronca por la emoción, he pasado mi vida construyendo un rancho, pero tú y los niños me han enseñado a construir una vida. No quiero ser solo tu socio, quiero ser tu esposo, tu compañero. Quiero que esta familia que hemos forjado en el fuego sea oficial ante el mundo. Elena se volvió hacia él, con los ojos llenos de un brillo que rivalizaba con las primeras estrellas. No había sorpresa en su rostro, solo una profunda paz. La propuesta de Javier no era una pregunta, sino la verbalización de una verdad que ambos ya habitaban. Era el siguiente paso, lógico, en un camino que habían recorrido juntos, un camino de cicatrices que ahora se convertían en los cimientos de su futuro. Apoyó la cabeza en su hombro, inhalando el aroma a tierra y a hogar que él representaba. Sí, susurró, sí, por supuesto que sí. La promesa de matrimonio no fue celebrada con una fiesta, sino con un acto silencioso y significativo. Esa noche, Mateo y Lucas se acercaron así. Javier. En las manos de Mateo había una pequeña caja de madera que David, su padre, había tallado. Dentro estaba el anillo de bodas de su madre, simple y de oro. Creemos que papá querría que lo tuvieras, dijo Mateo con una seriedad solemne. Él nos enseñó que amar es proteger, y eso es lo que tú haces. Al entregarle el anillo, no solo le daban su bendición, le estaban entregando el legado de su padre, confiando en que él lo honraría. Un año después, el rancho del Alba no solo se había recuperado, sino que florecía con una vitalidad que era la envidia del valle. La boda de Elena y Javier había sido un evento sencillo y comunitario, celebrado en el granero reconstruido, un símbolo de su resiliencia. Ahora, el rancho era un modelo de innovación. Las prácticas de salud animal de Elena
se habían convertido en el estándar de oro, y rancheros de otros territorios viajaban para aprender de sus métodos. Ella había encontrado no solo el amor, sino la plena realización de su vocación, convirtiéndose en una de las figuras más respetadas de la región. La dinámica familiar se había asentado en una armonía amorosa y productiva. Elena, visiblemente embarazada, dividía su tiempo entre su clínica y la planificación de la expansión del rebaño. Mateo, con 15 años, era la mano derecha de Javier, un joven responsable y astuto que demostraba un talento natural para la gestión del rancho. Lucas, con su mente siempre inquieta, había diseñado y construido un nuevo molino de viento, más eficiente, que ahora era el orgullo de la propiedad. Eran una familia donde cada miembro contribuía, crecía y se sentía valorado por sus talentos únicos. Sin embargo, la paz que tanto habían luchado por conseguir no era complaciente. Un día, una carta de los abogados de Javier trajo una noticia inquietante. Aunque Ricardo Montero permanecía en prisión, su vasta fortuna le permitía seguir moviendo los hilos desde las sombras. Había iniciado una serie de apelaciones y litigios, diseñados no para ganar, sino para desangrar los recursos de Javier en una guerra legal interminable. La amenaza física había sido reemplazada por un asedio burocrático, una sombra persistente que les recordaba que el mal raramente es erradicado por completo, simplemente cambia de forma. Esa noche no hubo pánico en el rancho. La noticia fue recibida con una sobriedad cansada pero decidida. Reunidos en el porche, observando las estrellas, Javier y Elena tomaron una decisión. No permitirían que la obsesión de Montero envenenara su felicidad. Lucharían en los tribunales con la misma determinación con la que habían luchado en el campo, pero no dejarían que la batalla consumiera sus vidas. Entendieron una verdad fundamental. Su verdadera victoria no residía en la derrota total de su enemigo, sino en su propia capacidad para seguir construyendo, amando y prosperando a pesar de su existencia. Javier abrió la vieja Biblia familiar, la misma donde David había anotado el nacimiento de sus hijos. Con una pluma y tinta firme, añadió una nueva página a la historia familiar. No escribió sobre la victoria o la riqueza, sino sobre la naturaleza de la fortaleza. Que se sepa, escribió, que el amor no es la ausencia de miedo, sino el coraje de construir un hogar en medio de la tormenta. Que la familia no se define solo por la sangre, sino por la elección de luchar juntos, y que la verdadera paz no es un puerto seguro, sino la fuerza para navegar cualquier mar, por agitado que esté. Mientras Javier escribía, Elena sintió el movimiento de una nueva vida dentro de ella. La patada fue un recordatorio poderoso y vibrante de todo por lo que luchaban. Su hijo o hija nacería en este rancho, en este hogar forjado en el fuego. No nacería en un mundo perfecto y sin amenazas, sino en un mundo donde se le enseñaría desde el principio que la seguridad no es un regalo, sino una fortaleza que se construye cada día con amor, vigilancia y un coraje inquebrantable. El legado que le dejarían no sería de paz idílica, sino de resiliencia indomable. Más tarde, de pie juntos bajo el cielo estrellado, Elena apoyó la cabeza en el hombro de Javier. El aroma de las campánulas que ella había plantado alrededor del porche, las flores del alba, llenaba el aire. La sombra de Montero seguía ahí, en algún lugar del mundo, pero aquí, en su rancho, solo había la sólida presencia del otro, el calor de un hogar ganado a pulso y la promesa de un nuevo amanecer. El final de su historia no era un vivieron felices para siempre de cuento de hadas. Era algo mucho más real y poderoso. Era la certeza de que, sin importar las tormentas que el futuro les deparara, ellos permanecerían en pie, no porque el peligro hubiera desaparecido, sino porque se habían convertido en el refugio del otro. Habían aprendido que la felicidad no es la ausencia de lucha, sino la elección de encontrar la alegría y el amor en medio de ella. El rancho del alba, con sus cercas fuertes y su corazón vibrante, era su testimonio, un bastión de amor y voluntad en un mundo que nunca dejaría de ponerlos a prueba, y estaban listos, juntos,